A ver, lo que vamos a estudiar en este tema, en termodinámica, es conocer bien lo que es la ecuación de estado para los gases ideales. Lo que tenemos acá en la figura, a ver, levantamos un poquito el brillo, listo, ahora sí. Lo que tenemos acá en la figura es un recipiente, un reservorio, en el cual vamos a introducir un gas. En química ya nos enseñaron que el gas va a ocupar todo el recipiente que lo contiene, ¿verdad? Entonces, aquí están la molécula del gas que empiezan a ocupar todo el reservorio. Muy bien, ya está. Entonces, eso es lo que va a ocurrir con los gases, ¿no? Los gases tienden a ocupar el recipiente que los contiene. Dentro del reservorio hay miles de moléculas. ¿Cuál es la diferencia entre un gas real y un gas ideal, no? Gracias. Chévere. Ahora sí. ¿Cuál es la diferencia entre un gas real y un gas ideal? ¿Ah? ¿Quién me dice, por favor? Claro, los gases ideales no existen en sí, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay? Pues, miren, en física siempre hemos tratado de empezar con algo sencillo para entrar a lo ya, pues, digamos, real, ¿no? Partimos de una consecuencia o de un análisis, un enfoque ideal, algo idealizado, y de ahí recién entramos a la parte real que pueda existir, ¿no? Por ejemplo, el movimiento parabólico, el lanzamiento de un cuerpo, cualquier cuerpo, una manzana o de repente un objeto, una pluma, se lanza, dice, ¿no? Y se desprecian los efectos del aire, cosa que eso no puede existir, ¿no? Entonces, los efectos del aire van a influir en el movimiento del cuerpo, ¿no? Sin embargo, en física lo que hacemos es enfocarnos primero a la parte, pues, ideal, y con eso empezamos a construir algo real, ¿no? Entonces, lo mismo va a ocurrir con los gases, ¿no? Vamos a empezar a estudiar los gases ideales porque es la forma más sencilla de analizar un gas, ¿no? Entonces, el gas está constituido por gran cantidad de moléculas y esas moléculas lo que hacen es ocupar todo el volumen del recipiente. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Salen? Ahora, ¿qué diferencia hay entre un gas real y un gas ideal? Miren por acá, ven. Los gases ideales no se ionizan. No se ionizan. ¿Qué significa que no se ionicen? En el caso de un gas real, si las moléculas del gas real impactasen con otras moléculas, entonces se va a producir la ionización. Es decir, uno roba una carga, convirtiéndose pues en un ion positivo y el otro se convierte en un ion negativo, ¿no? Producto justamente del impacto entre dos moléculas o de repente el impacto de dos átomos. Se logran ionizar producto del impacto o del friccionamiento entre las dos moléculas. Pero eso no va a ocurrir con los gases que ideales. Se comportan como partículas puntuales, oye, de las mismas dimensiones, podríamos decir así, que no logran ionizarse. ¿Estamos de acuerdo? Primer punto, los gases ideales no se ionizan. Por lo que, hay algo interesante acá, por lo que no existen fuerzas. ¿Qué tipo de fuerzas no van a existir? De largo alcance. O sea, acá no van a haber fuerza de largo alcance. ¿Alguien me puede decir por qué o a qué le llamamos fuerza de largo alcance? Yo te pregunto, si tú tienes un imán y colocas, por ejemplo, otro imán en las cercanías, se va a producir una atracción, ¿ve? Pero esa fuerza de atracción es una fuerza de largo alcance, ¿ve? Una fuerza de largo alcance, ¿no? Entonces, producto de la atracción, la Tierra atrae los cuerpos. No es necesario que exista contacto entre la Tierra y el cuerpo, ¿no? Entonces, hay una cierta atracción, pero esa fuerza es una fuerza de largo alcance, producto de la atracción,
o producto de la repulsión. Entonces, la pregunta es, si las moléculas del gas se ionizaran, una de ellas tendría carga positiva y otra tendría carga negativa. Producto de las cargas, habría fuerzas de largo alcance, de atracción y repulsión. Pero eso no va a ocurrir con las moléculas de un gas ideal, porque al no ionizarse no tienen cargas. Y al no tener cargas, no existe la fuerza de atracción o la fuerza de repulsión. ¿Me entienden ahí? A ver, comenten, por favor. ¿Sí? Ya está. Entonces, muy bien. Chi dice, bacán. Los gases ideales no se ionizan, por lo que no existen fuerzas de largo alcance. No, y al no existir, este tipo de fuerzas, la energía potencial o la suma de las energías potenciales, ¿sabe cuánto va a valer? Va a valer 0. La energía potencial justamente se debe a la atracción o a la repulsión entre las cargas. Entonces, como no va a existir fuerza de largo alcance, significa que la suma de las energías potenciales va a valer ¿cuánto? 0. Es muy importante. En los gases ideales, la suma de las energías potenciales vale 0. ¿Qué más? Las moléculas, por ejemplo, el impacto de las moléculas, todo ello está gobernadas, los gases ideales no se ionizan, no existen, bueno, están gobernadas por las leyes, pero ¿qué tipo de leyes? De Newton. O sea, el movimiento de las partículas del gas ideal va a estar gobernado por las leyes de quién? De Newton. Y solamente y debido a ello, se manifiestan fuerzas de corto alcance o fuerzas debido a los impactos entre las moléculas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? El movimiento de las moléculas. ¿Qué ocurre con el movimiento? Pues el movimiento de las moléculas es al azar, podemos decir así, desordenado, caótico y al azar, pues. Producto de los impactos, pero ¿impactos de quién? De estas moléculas. Contra las paredes del recipiente, contra las paredes del recipiente. ¿Saben qué se va a generar? Se genera, mira lo que se genera, la presión. Entonces, si alguien me pregunta a qué se debe la presión se va a generar o se va a deber producto de los impactos ¿de quién? De las moléculas contra las paredes del recipiente. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Estamos ahí, Stalin? Los gases ideales, moléculas no van a chocarse entre sí, pero sí contra... Bien. A ver. Las moléculas se impactan entre sí también, ¿no? Como el movimiento es al azar, desordenada,
¡plá!, se producen impactos entre moléculas, pero eso no es la presión. La presión se debe a los impactos de las moléculas ¿contra quién? Contra las paredes del recipiente que los contiene. Pero sus impactos en este caso no van a ser que se ionicen. No, es que como son moléculas de gases ideales, aparte que los impactos son elásticos también, ¿no? Choques elásticos entre moléculas. Ahora, las moléculas no logran ionizarse, pues. ¿No ve que son partículas ideales? Claro, no logran ionizarse, solamente entre ellas se producen impactos, ¿no? Las moléculas vienen por acá, impactan entre ellas, pero no logran ionizarse. Aparte que es imposible que no se ionice, ¿no? Por eso que le llamamos gases ideales. Si no fuera un gas ideal, fuera un gas real, entonces se va a producir la ionización del producto de los impactos, ¿no? Por ejemplo, yo agarro un peine y me empiezo a frotar el cabello, empiezo a frotar por acá, el peine se va a ionizar, ¿no? Perdón, se va a cargar, ¿no? Entonces, algo idéntico, ¿no? Las moléculas de un gas real presentan, pues, electrones libres, perdón, electrones, ¿no? En los niveles, ¿no? Entonces, esos electrones, al momento de impactar de una molécula con otra molécula, tienden a liberarse, ¿no? O uno de ellos extrae un electrón, se ioniza positivo, el otro se ioniza negativo, ¿no? ¿No? Se producen las ionizaciones, ¿no? En este caso, la presión se va a deber por el impacto de las moléculas con el recipiente. La presión justamente se debe al impacto de las moléculas contra el recipiente y no al impacto de las moléculas entre moléculas. Mucho cuidado, ¿no? Si a mí me dicen a qué se debe la presión, se debe justamente a los impactos continuos de quién, de estas moléculas contra el recipiente que los contiene. Y además hay miles de moléculas y todas esas moléculas están impactando casi de forma instantánea, ¿no? Por acá, ¿no? Impactan por acá, impactan por allá, impactan las miles de moléculas, millones de moléculas impactando por acá, millones de moléculas impactando por acá y millones impactando por allá, ¿no? Como son millones de moléculas alternas, cada una de ellas empiezan a impactar. ¿Ve? ¿Correcto? En pocas palabras, dice, los gases ideales no tienen fuerzas a distancia, o sea, no se manifiestan fuerzas a distancia, pero sí se manifiestan fuerzas debido a los choques entre ellas, ¿correcto? Muy bien, Chino, excelente, Gino. Sigamos acá. ¿Qué es lo que se va a cumplir acá? Mira lo que se va a cumplir, ¿eh? La presión por el volumen va a ser igual a nRT, pavo ratón, ¿verdad? Pavo ratón. Esta ecuación que acabamos de colocar es la ecuación de los gases ideales, donde P, el parámetro P representa la presión, V el volumen, N el número de moles, T la temperatura y R es una constante conocida con el nombre de ¿qué? Constante de los gases ideales, ¿verdad? Constante de los gases ideales. ¿Y cuánto vale la constante de los gases ideales? En química nos han dado un valor, ¿no? Sin embargo, nosotros trabajamos en el sistema internacional y el valor es 8,31 aproximadamente joules por mol Kelvin. ¿Estamos? Joules por mol Kelvin. O aproximadamente va a ser igual a 2 calorías por mol Kelvin. Recuérdate que una caloría es 4,186 joules. Si esto lo divido con 4,186, me va a salir aproximadamente igual a ¿cuánto? A 2. ¿Estamos ahí? Sigamos. Sigamos por acá, ¿ya? ¿Qué cosa es N?
N es el número de moles, ¿no? Es el número de moles. ¿Y cómo se calcula el número de moles? Esto se va a calcular como la masa sobre la masa molecular, ¿verdad? O también se va a calcular como el número de moléculas entre el número de Avogadro. Esto es número de moléculas. Número o cantidad de moléculas. Y el acá, el número de Avogadro, ¿no? ¿Cuánto vale el número de Avogadro a propósito? ¿Alguien me puede decir? 6,022, perdón, por 10 a la cuánto. Acá lo vamos a poner, ¿ya? Número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23. Ya está. Moléculas por mol, ¿no? Moléculas por mol. ¿Sí? Moléculas por mol. ¿Estamos de acuerdo ahí? Comenten, por favor. Muy bien, ya tengo el número de Avogadro también, ¿verdad? Sigamos. Acá. Ya conocemos número de moléculas, número de Avogadro, la masa y la masa molecular, ¿verdad? Para calcular el número de moles. Recuerde usted, escúchame por favor, o de frente, ¿eh? Al reemplazar, mira lo que me va a salir. ¿Eh? ¿Qué ocurre si usted reemplaza el número de moles en la ecuación? Tendría pavo igual a N, pero N es masa sobre la masa molecular por RT, ¿verdad? Comenten. Pero voy a hacer algo interesante acá porque lo voy a mandar a dividir. Si lo mando a dividir sería presión, volumen sobre la masa igual RT sobre la masa molecular. Y esto es recontra conocido. El volumen entre la masa, ¿cómo se le llama? Se le conoce con el nombre de ¿qué? Densidad. Se le llama densidad, pues. Y acá voy a colocar la densidad, el ρ. Quiero que usted me diga qué es lo que me va a dar. Disculpen, la inversa, ¿no? Estoy poniendo densidad. Densidad a la -1 sería. Chuñetas. A ver, una chiquita aquí, ¿eh? Disculpen. Mejor hacemos esto, ¿no? Pasa arriba. Igual, M pasa abajo. Ahora sí. Miren lo que hemos colocado. Mala. Ahora sí, ¿cómo se le llama esta expresión? Densidad. Disculpen, ¿eh? Densidad. El ρ, ¿verdad? ¿Y qué obtengo ahí? Chuñas. A ver, ¿qué me sale? La ecuación se extendería también a la siguiente forma, pues. Puma, o sea, presión por la masa molecular. Esta es densidad. ¿Cómo lo recordamos esto, Stalin? ¿Me puedes decir, por favor? Stalin. ¿Cómo lo recuerdo, por favor, Stalin? Dilo, por favor. ¿Cómo recordamos esto? Puma Doroteo, ¿no? Puma Doroteo, ¿verdad? Puma Doroteo. No, pues no lo voy a poner eso, ¿no? Puma Doroteo. Una forma rápida de recordarlo también, ¿no? Ahora sí, empezamos. Miren acá, por favor. Lo que vamos a ver a continuación es
proceso termodinámico. ¿Qué es un proceso termodinámico? Cuando tú hablas de un proceso, hablas de un cambio. Entonces, hablar de proceso termodinámico significa son los sucesivos cambios, pero cambios ¿de qué? De estado, ¿ya? Sucesivos cambios de estados termodinámicos. Termodinámicos. Profesor, ¿cómo es esto de sucesivos cambios de estados termodinámicos? Stalin, escúchame acá, ¿ve? Si nos atrevemos a hacer una dependencia gráfica de la presión versus el volumen, yo puedo encontrar por acá un determinado volumen inicial, pero a la par también una determinada presión inicial. Y aparte de esto, una temperatura inicial T sub 0. Entonces, lo que estamos apreciando en la figura es un volumen inicial, una presión inicial y una temperatura inicial. Hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Pero quiero que veas tú qué ocurre si de pronto el estado empieza a cambiar. El estado está en función de los parámetros del volumen, la temperatura y la presión. Si cambiamos, por ejemplo, el estado, ya no tendríamos el mismo volumen. O de repente la misma presión o de repente la misma temperatura. Entonces modifico el estado de repente a una nueva posición, ¿ve? Y lo cambio por acá, ¿no? Acá hay un nuevo volumen, una nueva presión, una nueva temperatura. Y así puedo ir modificando el estado hasta llegar por acá a un volumen final, una presión final y por acá una temperatura final. ¿Me entendiste, Stalin? ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado los estados termodinámicos. Hemos cambiado la presión, hemos cambiado el volumen y hemos cambiado ¿qué? La temperatura. Hemos cambiado los tres. Entonces, si ahora nos atrevemos a ubicar los puntitos de los cambios de estados, mira lo que me va a salir por acá, Stalin. Ahí está. ¿Me entendiste, hijo? Nombre. Abdel. Abdel, ¿me entendiste? Entonces, todo esto de acá involucra diferentes tipos de presiones, involucra también diferentes tipos de ¿qué? De volúmenes, y no solamente diferentes tipos de volúmenes, sino diferentes tipos de temperatura. Miren, ha cambiado, vuelvo a insistir, la presión, el volumen, la temperatura. Los tres parámetros han modificado. A toda esta curva se le llama o se le conoce con el nombre, mira, ve qué bonito, ¿cómo se le llama? Proceso termodinámico. ¿Me entendiste ahí, Abdel? Proceso termodinámico. Toda esa curva se llama proceso termodinámico. Espérate, todavía no quedamos ahí, Stalin. Y el área de la curva, ¿cómo se le llama a todo el área de la curva? Voy a calcular una determinada área por acá, ¿ves? El área que representa toda la curva se le va a conocer con el nombre de trabajo desarrollado por el gas. O sea, el trabajo desarrollado por el gas, trabajo del gas, se va a calcular como el área bajo la curva, ¿ve? Esta área que representa, va a representar el trabajo desarrollado por el gas. Pero hay algo interesante que se va a cumplir, ¿eh? Mira, ve, además, Stalin, tienes que ayudarme, Stalin, ¿eh? ¿Qué se cumple en el punto inicial? No, recuérdate la ecuación de estado, hijo. Acá empezamos, ecuación de estado. ¿Cómo se calcula cómo se relaciona la presión, volumen y temperatura en el punto inicial? ¿Qué decimos acá? Pavo, muy bien, ratón. Pavo, ratón. Este es el punto inicial, ¿no?
Ahora quiero en el punto final. Mira, esto lo mando a dividir. Plac, plac, lo mandé a dividir. ¿Ve? La temperatura lo mandé a dividir. Ahora quiero que relaciones en el punto final. Pavo, ratón. Ah, y él lo mando a dividir. Pam, pam. Yo te pregunto. ¿Se repite algo ahí o no? Comenta, por favor, Stalin. Comenten todos. Jenny, que se cumple. ¿Qué se va a cumplir si lo igualamos? Pavito inicial y el pavito final, ¿cómo van a ser? Igualitos, ¿no es cierto? Muy bien. Interesante, ¿ve? Chan, 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 chan. Mira lo que está cumpliendo. Pavo inicial, o sea, pavito inicial, pavito final, ¿cómo van a ser? Iguales. Interesante, ¿no? Mira lo que se está cumpliendo. Mira lo que hemos obtenido, ¿no? Muy bien. Sigamos acá. Sigamos. ¿El precio y el volumen aumentan al mismo tiempo? ¿Podemos aumentar solo el... Sí, puede solamente aumentar uno de ellos. Eso lo veremos. Una pregunta que me hace del profesor, ¿la presión y el volumen pueden aumentar al mismo tiempo o pueden aumentar en forma individual, ¿no? Sí, eso lo veremos en procesos termodinámicos conocidos, como es el proceso isotérmico, proceso adiabático, proceso isobárico y proceso isocórico, en el cual uno de ellos se mantiene constante y los otros empiezan a cambiar, ¿no? ¿Estamos? O sea, acá puede haber que aumente la presión, aumente el volumen, y de repente la temperatura puede mantenerse constante. Eso lo veremos más adelante. ¿Estamos? O de repente la presión puede mantenerse constante y la presión y el volumen el volumen y la temperatura pueden cambiar, ¿no? ¿Estamos ahí? Y aún así se cumpliría esa fórmula, esa proporcionalidad. Más menos área. Sí, ahorita también lo vamos a ver, Stalin. Aquí el trabajo del gas. Entonces, ¿por qué hemos colocado que el trabajo del gas es igual al área? Interesante, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que el volumen está aumentando, pues. Entonces, acá vamos a colocar una notaza, Stalin, ¿ya? Una nota. Una notaza por acá. Dos situaciones, ¿ah? Bien rápida, ¿eh? Una nota rapidísima, Stalin, ¿ya? Acá viene una nota. La primera nota, en cuanto a lo que es un proceso termodinámico. Una notaza, ¿ya? Mira, hijo. Acá tengo una dependencia gráfica de presión versus volumen. Y por acá una gráfica que vaya de esta forma. Vamos a colocar así, ¿eh? Ya está. Una gráfica así. ¿Qué ocurre acá con respecto al volumen? ¿El volumen está aumentando o está disminuyendo? ¿Qué dicen ustedes? Cuando yo veo que la gráfica se va hacia la derecha, en realidad lo que está ocurriendo con el volumen es que está aumentando, pues. Aquí hay un volumen inicial y acá hay un volumen final, pues. Y el volumen final va a ser mayor que el volumen inicial. No es que parte acá y termina acá. Entonces, esto de acá le llamamos expansión. ¿Pero expansión de quién? Del gas. Cuando hay una expansión del gas, el trabajo desarrollado por el gas lo vamos a considerar positivo. Esto porque el gas se está expandiendo, ¿no? Entonces, el trabajo del gas va a ser igual a más el área. Pero, ¿qué ocurre ahora, Stalin, si yo tengo la dependencia gráfica de la presión versus volumen y la gráfica tiende así? ¿Ah? Mira, ve. ¿Sí o no? Acá estaría el volumen inicial, porque acá parte la gráfica. Y acá estaría el volumen final, pues. ¿Qué puedes apreciar ahí, Stalin?
que el volumen ha aumentado, vamos a averiguar. Si el volumen aumenta, él tendría que ser mayor que él, pero no, él es menor que él. Pues. Entonces, hay una disminución del volumen. Acá el gas se comprime. Cuando tú ves que el gas se comprime, ¿estamos de acuerdo ahí, Stalin? Al observar que el gas se empieza a comprimir, el trabajo del gas, mira cómo se va a calcular, Stalin. Trabajo del gas va a ser igual a menos, pero menos ¿quién? El área. ¿Me entendiste ahí, Stalin? Comenta, por favor. Entonces ya hacemos o tenemos dos consideraciones, ¿no? Que el gas puede desarrollar un trabajo positivo o puede desarrollar un trabajo negativo. Esto es siempre y cuando el gas se comprima, ¿no? Muy bien. Dice, un recipiente de 40 litros de capacidad contiene 0,4 gramos de un gas ideal. ¿Estamos de acuerdo? Un recipiente de 40 litros contiene 0,4 gramos de un gas ideal. ¿A la temperatura de cuánto dice? A la temperatura de 7 grados Celsius. Determine la presión absoluta del gas. Uy, acá de frente nomás, ¿no? ¿Qué voy a utilizar acá, Stalin? Pavo ratón, ¿verdad? Pavo ratón. Acá hay que tener cuidado, ¿sabes por qué? Me piden la presión, indudablemente, en el sistema internacional en pascales. Te dan de dato el volumen. ¿Cuánto vale el volumen? Siendo por acá el volumen del gas 40 litros, pero acá debo tener cuidado. ¿Tú sabías que un metro cúbico tiene 1000 litros? Si no sabíamos, ahora ya lo sabemos, ¿no? Un metro cúbico tiene 1000 litros. Pero yo quiero que este litro se convierta en metros cúbicos. Esto es lo mismo decir 40 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Correcto ahí? Comenta, Stalin. Comenta, por favor. Muy bien. ¿Qué más? Para esta fórmula tenemos que trabajar en metros cúbicos. Correcto. Se trabaja en metros cúbicos, ¿ya? Todo en el sistema internacional. Sigamos. ¿Qué más me dicen? La temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura, por favor, Stalin? 7 grados Celsius. No. Si te dicen 7 grados Celsius, eso hay que convertir a Kelvin. ¿Cómo se convierte? Para convertir a Kelvin, lo hicimos la clase anterior, le debo sumar 273, ¿no? Más, así es, ¿no? A ver, así es, para convertir a Kelvin. Comente. Entonces, 7 grados Celsius, quiero pasarlo a Kelvin. Si yo quiero convertir a Kelvin, debo sumar 273. ¿Cuánto es esto, por favor, Stalin? Esto equivale a 280 Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? 280 Kelvin. Ahora sí, te voy a preguntar acá. Voy a proceder a reemplazar, pero antes, el número de moles es la masa sobre la masa molecular. ¿Cuánto vale la masa de ese gas? De acuerdo al problema, vale 0,4. Y la masa molecular dice que vale 28. Ya está. Acá, si tú le sacas cuarta, me quedaría 7, 1 sobre 70. Comenta Stalin. Dilo, por favor. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que proceder a reemplazar. Pues. Vamos a reemplazar, ¿ya? Mira, hijo. Reemplazamos. Simplemente reemplazamos, ¿ves? ¿Y cómo sería si reemplazo? La presión te pide, el volumen es dato, vale 40 por 10 a la menos 3.
R, 8,31. La temperatura, 280. Ah, mira, qué interesante, ¿no? ¿Y cuánto vale el número de moles? Mejor lo hubiera dejado así como está, ¿no? Creo que estaba bonito. Ya, bueno, 1/70. A ver, Stalin, ¿cuánto me sale, por favor? Si yo divido acá, me va a salir 4, pues. 4. ¿Eh? Y acá, ¿esta cuánto sale? 40 por 10 a la menos 3, es lo mismo decir 0,04. A ver, rapidito nomás, ¿eh? La presión sería, acá sale 4, 8,31 por 4 sobre 0,04. ¿Cuánto es esto, por favor? Calculadora, por favor, a la mano, rapidito. ¿Cuánto es? Y eso nos sale 831 pascales, ¿verdad? 831 pascales. ¿Eh? Chéverengue. Tu respuesta. Una fotazo. Vamos a ver el problema 2. ¿Eh? Dice, N moles de un gas ideal se encuentran a la presión P y temperatura T. Si el volumen se reduce a la mitad, vamos a ver por aquí. ¿Eh? Problema número 2. Mire, Stalin. Rapidito. N moles de un gas ideal se encuentran a la presión P y a la temperatura T. Acá tengo un recipiente que contiene N moles. Pero esto de acá dice que está a la presión P y la temperatura T. Se supone que acá también hay un cierto volumen, ¿no? Y un volumen V. ¿Qué dice ahora? Si el volumen se reduce a la mitad, o sea, ahora el recipiente va a ser la mitad. Hemos reducido el volumen del gas a la mitad. Hemos comprimido por acá, ¿no? Una tapa, lo hemos aplastado y ahora el volumen del gas se reduce a la mitad, pues. Muy bien. Entonces ya tendríamos V medios, ¿verdad? ¿Qué más? Dice, determine la razón de la presión y temperatura final. Aquí hay una nueva presión y una nueva temperatura final, ¿no? ¿Qué se debe cumplir acá, Stalin? Pavito inicial y pavito final. ¿Cómo tienen que ser? Iguales, ¿verdad? A ver, hijo. Mira lo que se cumple. Presión, volumen, temperatura inicial tiene que ser igual a la presión final, volumen final, que vale V medios, sobre la temperatura final. Comenten, por favor. ¿Está bien ahí? Si te das cuenta, un volumen se cancela con un volumen. Y este 2 que está dividiendo lo mando a multiplicar. Y si el 2 que divide mando a multiplicar, sí o no me quedaría 2P sobre T igual a la presión prima, temperatura prima. Y eso es lo que nos piden, ¿no? La nueva relación, dice, ¿no? Comenta, por favor. Problema número 3. Examen de admisión de la UNI, año 2014-1. Mira lo que nos dice este tercer problema. Al toque, ¿eh? ¿Qué dice el tercer problema? Los recipientes 1 y 2. Los recipientes 1 y 2. Acá hay un recipiente que viene a ser el recipiente número 2 y acá hay un recipiente que viene a ser el recipiente número 1. ¿Qué hay con estos dos recipientes? Son dos gases. Gas por acá, pues. Son dos tipos de gases, ¿no? Pero sigamos acá con lo que dice el problema.
Dice, el número de moles de recipiente 2 es 5 veces el número de moles de recipiente 1. Si él es el número de moles de recipiente 1, acá dice que vale 5 veces. Comenten, por favor. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? La presión en el recipiente 1 es la mitad de la presión en el recipiente 2. ¿Qué significa esto? Que si acá le llamo 2P, acá tiene que ser la mitad P. Comenten, por favor. ¿Qué más dice? El volumen de recipiente 2 es 3 veces el volumen de recipiente 1. ¿Qué más dice, por favor? Y me piden la razón de las temperaturas de 2 respecto a la temperatura 1. ¿Estamos de acuerdo ahí? Digan, por favor. Muy bien, entonces lo que tiene que cumplirse acá es pavo ratón, pues. Pavo ratón. O sea, necesito saber el pavo ratón, ¿ve? Esto lo voy a marcar porque es necesario que yo recuerde algo, ¿no? El pavo ratón, ¿te acuerdas esto? Entonces voy a colocar acá, ¿ve? Pavo ratón. Ahí está. Vamos a reemplazar en él nada más. Presión, volumen, N, R, temperatura T1. Ahora quiero con ella. Pavo ratón, ¿eh? Ahora la presión es 2P, presión, volumen, el número de moles, N, R y temperatura 2. Comenta, por favor. Comenten, comenten. ¿Así sería? Digan, por favor, pavo ratón. Y acá, si tú multiplicas él con él, me sale 6. 6 pavos, hijo. 5 NR temperatura 2. Pero resulta que a usted le piden calcular, ¿qué nos piden calcular? Me piden la relación de temperatura 2 entre temperatura 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Dividir, ¿no? Dividimos. ¿Te parece? Dividimos. Dividimos. A ver, vamos a dividir, ¿eh? Divido él con él. O sea, sería 6 pavo sobre pavo. Igual, estoy dividiendo él con él. Pues. 5 NR temperatura 2 sobre NR temperatura 1. Ahora voy a simplificar, ¿no? Si simplifico, te vas pavo y te vas NR. Pues. Lo mando a dividir y ¿qué me sale? Me sale que la temperatura 2 sobre la temperatura 1, 6 sobre 5, ¿no? 6 sobre 5. Tu respuesta, ¿verdad? ¿Cuánto es 6 entre 5? Y 6 entre 5 es 1,2. ¿Qué dice el problema número 4? Rapidito nomás, cuarto problema, ¿ya? ¿Qué hay en el cuarto problema? ¿Qué dice el cuarto problema? Un recipiente provisto de un émbolo contiene un gas ideal, cuya densidad vale ρ, dice, ¿no? Presión P y temperatura 27 grados Celsius. ¿Cuántos grados Celsius incrementará la temperatura del gas si se le somete a un proceso mediante el cual su densidad y presión alcanzan los valores? Vamos a ver por aquí, ¿eh? Nuevamente por acá. Un recipiente provisto de un émbolo. Acá tenemos un recipiente que está provisto de un émbolo. Un émbolo es una tapa deslizante, ¿no? Que se puede mover para arriba como para abajo, ¿eh? Muy bien. Ya está. Y acá
hay un gas. Ya tengo el gas. Ahí está el gas, ¿ve? Ya tengo un émbolo que tiene una tapa y un gas. Dice que la densidad vale ρ y la presión vale P. Pues. Densidad y presión. ¿Pero a qué temperatura? A una temperatura de 27 grados Celsius. Tú sabes perfectamente que esa temperatura debo convertir a Kelvin. Y pasando a Kelvin, ¿cuánto sería la temperatura? La temperatura sería 300 Kelvin, ¿verdad? Porque debo sumar con 273. 27 más 273 es 300 Kelvin. ¿Qué más dice? ¿En cuántos grados Celsius incrementa la temperatura? Si se le somete a un proceso mediante el cual, de nuevo, por favor, acá, le vamos a someter a un proceso por el cual la presión va a ser... ¿Cuánto va a ser la nueva presión, por favor? Y acá le ponemos... Dice que la presión ahora es 2 veces P. Y la densidad es 1,5 ρ. Y necesito hallar cuánto vale esa temperatura final, ¿verdad? Comenten, por favor. Comenten, comenten. Émbolo es una tapa que puede moverse, ¿no? Una especie de digamos, de tapa, de una plancha que encaja justo en el recipiente, ¿no? Se puede deslizar, ¿no? Para ajustar, ¿no? A ver, ¿qué hacemos ahí? Una ecuación que involucre densidad, hijo. ¿Cuál es la ecuación que involucra densidad? No, una ecuación que involucre densidad. Pavo ratón, de ahí no voy a involucrar densidad, ¿no? ¿Cuál? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Una ecuación que me involucre densidad. ¿Cuál es? Puma Doroteo, ¿no? Puma Doroteo. Presión inicial, Puma Doroteo. ¿Cuánto vale la temperatura, por favor? 300. Muy bien. Y acá también, pues, una ecuación que me involucre densidad. La presión, 2P. Densidad, 1,5 ρ. Doroteo, que puse acá, multipliqué. Puma Doroteo. Presión, masa molecular, densidad. ¿Cuánto vale la densidad, por favor? 1,5 ρ. Y la temperatura final. Comenten, por favor, hasta ahí. Stalin, coméntalo. Puma Doroteo, ¿no? Puma Doroteo. Presión, masa molecular, densidad, R y temperatura final. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas dos expresiones, Stalin? Si te das cuenta, mira lo que tengo acá. 2 veces Puma, pero este Puma lo tengo arriba, pues, y lo reemplazo a casito, ¿no? Le voy a colocar a 2 Puma, o sea, ese Puma es Doroteo, ¿no? Ya está. Y esto es igual a 1,5 densidad, ahí está, temperatura final. Rápidamente, él se va con él. Paso a dividir. 600 dividido con 1,5. ¿Cuánto vale la temperatura final, Stalin? 600 entre 1,5. Calculadora en la mano, ¿eh? ¿Sale cuánto? 400 Kelvin.
¿Estamos de acuerdo? 400 Kelvin. Pero a usted le piden calcular en cuánto cambió la temperatura, dice, ¿no? En cuánto varió la temperatura. O sea, me piden la variación de temperatura. ¿Cuánto es la variación de temperatura entonces? La diferencia de temperaturas, acá lo voy a colocar ya. La diferencia de temperaturas al toque-toque, ¿cuánto vale la diferencia de temperaturas? ¿Sí o no? La diferencia de temperaturas es temperatura final menos temperatura inicial. Pero ¿cuánto era la temperatura final? 400 y la inicial 300. Y la resta me sale 100 Kelvin o 100 grados Celsius. No te olvides, ¿no? Cuando se trata de encontrar diferencia de temperaturas, tú lo puedes colocar como Kelvin o Celsius. Profesor, ¿y por qué? Te voy a explicar. Acá te explico. Escúchame, hijo, mira. Primera pregunta. Si a ti la temperatura inicial era 27 grados Celsius, en Kelvin sería 300 Kelvin, ¿verdad? Comenta, por favor. Ahora, si la temperatura final te sale 127 grados Celsius, ¿en Kelvin cuánto es? 400 Kelvin, ¿verdad? Comenta, por favor, coméntalo. Quiero que tú me ayudes a relacionar esto. ¿Cuánto vale la diferencia de temperaturas acá, por favor? Dilo. ¿Cuánto sale la diferencia de temperaturas? La diferencia de temperatura sería 100 grados Celsius, que es lo mismo decir diferencia acá, 100 Kelvin. ¿Ha visto? Comenta, por favor. Entonces, cada vez que usted te pidan calcular la variación de temperatura, la respuesta puede ser en Celsius o puede ser en ¿qué? En Kelvin. Quiero que me intentes resolver el problema número 5. Rapidito nomás, por favor, ¿ya? ¿Cuánto sale? Problema número 5, ¿ya? Pavo ratón o puma doroteo. Vamos a ver con qué utilizamos, ¿eh? Dice, un gas ideal ocupa un volumen a la presión de una atmósfera y 20 grados Celsius de temperatura. Calcule la presión de este gas en atmósfera cuando su temperatura sea 100 grados Celsius y su volumen se haya reducido a la mitad. Vamos a averiguarlo por aquí, ¿eh? Aquí no nos hablan de densidad, solamente nos hablan de presión y volumen. Pero primero coloquemos acá la información del problema. Un gas ideal ocupa un volumen a la presión de una atmósfera. A ver, hijo, acá mira. La presión inicial vale una atmósfera. Hasta ahí está bien, ¿no? La temperatura inicial, 20 grados Celsius, pero hay que pasar a Kelvin. ¿Cómo paso de 20 grados Celsius a Kelvin? Debo sumar 273, más 20 sería 293 Kelvin. Y acá tenemos el gas ideal que contiene un cierto volumen, dice, ¿no? No sabemos cuánto vale el volumen inicial, simplemente lo colocamos así. ¿Qué dice ahora? Calcule la nueva presión de este cuando la temperatura sea 100 grados Celsius. De nuevo, ¿cuál es la nueva presión de esto? Cuando la temperatura, me piden la presión final, ¿eh? Cuando la temperatura sea 100 grados Celsius, debo convertir a Kelvin, ¿no? Le sumo 273 y me sale 373 Kelvin, ¿no? Comenten, por favor. Así dice. Cuando el gas está a una temperatura de 100 grados Celsius. 273 más Celsius me sale 373. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Y su volumen se haya reducido a la mitad. ¿Qué significa que el volumen se reduzca a la mitad? Significa que el volumen final, mira, interesante, ¿eh? ¿Cuánto vale el volumen final ahora?
Dice que el volumen se reduce a la mitad. O sea, quiere decir que ahora tenemos el gas así. Volumen final es igual a la mitad del volumen inicial, o sea, 0,5B. ¿Se entendió? Comenten. Volumen final, la mitad. Comenten, por favor. Muy bien, Rubí, ¿qué debemos hacer acá? Pavito inicial, pavito final, ¿verdad? Relacionamos las presiones, temperatura y volumen. Voy a colocar acá lo que se cumple. Presión, volumen, temperatura. Igual, presión, volumen y temperatura. Comenta, hijo. ¿Está difícil esto? Comenten, comenten. No, ¿no es cierto? Presión, volumen, temperatura. A ver, reemplacemos. Presión inicial, 1 atmósfera. Volumen inicial, V sub 0. Temperatura inicial, 293. Presión final, no sabemos. Te piden volumen final, la mitad del volumen inicial. ¿Qué más? Y temperatura final, 373. Y de acá, chan, chan, se cancela. Esto pasa arriba, calculadora al toque. ¿Cuánto sale la presión final? 2,54. Pasa arriba, divide y vuelves a dividir con 0,5. Y la presión final me sale 2,54. ¿Qué cosa? Atmósferas. Porque está en atmósfera, ¿no? Una atmósfera, ¿verdad? Comenta, por favor, Tilo. Comenta, por favor, Stalin. Muy bien. Todo claro hasta ahí, ¿no? Mira lo que vamos a hacer a continuación, ¿eh? Vamos a analizar ahora la energía del gas ideal. Energía interna del gas ideal. Energía interna del gas ideal. ¿Qué es la energía interna de un gas ideal? ¿Te acuerdas tú cómo se calculaba la energía mecánica? La energía mecánica era la suma ¿de quién? De las energías cinéticas y energías potenciales. Algo similar va a ocurrir cuando nosotros queremos calcular la energía de un gas ideal. Entonces, el gas en sí presenta pues, el gas, estamos hablando de un gas real, ¿no? ¿Qué es lo que presenta? Presenta movimiento molecular, pues hay movimiento de las moléculas del gas. Y aparte del movimiento hay una interacción, una atracción y una repulsión. Entonces, quiere decir que va a haber energía cinética y energía potencial. La energía potencial debido a la interacción entre moléculas. Vamos a ver por aquí, ¿eh? En el caso de un gas ideal, en general, vamos a colocar por aquí, la energía interna está dado como la suma de las energías, cinéticas, suma de energías cinéticas y potenciales. Suma de las energías cinéticas y potenciales. Y acá hay algo interesante, ¿no? En el caso del gas ideal, ¿qué ocurre en un gas ideal? Pues, se desprecia las fuerzas de largo alcance. Las fuerzas
de largo alcance. O sea, no existen fuerzas de largo alcance. ¿Te acuerdas eso? Hicimos un introductorio de esto al inicio de la clase, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un gas real y un gas ideal? Es que los gases reales se pueden ionizar. Los gases ideales no. Entonces, al no ionizarse, no hay fuerza de largo alcance. Y al no haber fuerza de largo alcance, la suma de las energías potenciales vale 0. Y eso mismo hay que colocar acá, pues. En el caso del gas ideal, se desprecian las fuerzas de largo alcance. Por lo que, mira, ve, acá viene lo bonito, ¿eh? Por lo que la suma de las energías potenciales va a ser igual a ¿cuánto? 0. Esto significa, ¿qué significa, profesor? Significa que la energía interna, ¿a qué se debe? Se debe al movimiento ¿qué? Molecular. Ya está. O sea, la energía interna de un gas ideal es exclusivamente del movimiento molecular, pues. ¿Cómo voy a calcular la energía interna antes? Esto significa que la energía interna se debe al movimiento molecular. Por lo que dicha energía, ¿qué ocurre con dicha energía? Es directamente proporcional, ¿pero a quién? A la temperatura. ¿Me entendió ahí? La energía interna es directamente proporcional a la temperatura de un gas ideal. Yo te pregunto, Stalin, ¿qué ocurre si la temperatura se duplica? Porque son directamente proporcionales. A ver, ¿quién me dice, por favor, Abdel? Si la temperatura se duplica, Abdel, ¿qué ocurre con la energía interna? Energía interna, temperatura. Si hacemos una dependencia gráfica, mira lo que me va a salir. Mira lo que me sale. Acá viene. Si la temperatura se duplica, la energía interna también tiene que duplicarse. Interesante, bonito por acá. Quiero que veas esto. Si la temperatura vale T, la energía interna también vale T. Vale U, perdón. Si la temperatura vale 2 veces T, se ha duplicado la temperatura, la energía interna también se duplica. Si la temperatura se triplica, la energía interna también se triplica. ¿Me entendió ahí? ¿Cómo son entonces? Directamente proporcionales. Ahora, en el caso de un gas monoatómico, acá viene lo bonito, ¿eh? ¿Cómo es en el caso de un gas monoatómico? Gas monoatómico o puede ser un gas diatómico. Dos tipos de gases que vamos a estudiar, ¿ya? Gas monoatómico o de repente un gas diatómico. Gas diatómico. La energía interna de un gas monoatómico se va a calcular como 3 medios de ratón o 3 medios de pavo. ¿Me entendió ahí? 3 medios de ratón o 3 medios de pavo. Y para el caso de un gas diatómico, la energía interna será 5 medios de ratón o 5 medios de pavo. ¿Sí? Comenten, por favor, comenten. Rapidito. Comenta. Para un gas monoatómico, vuelvo a insistir, es 3 medios. Y para un gas diatómico, ¿qué cosa es esa?
5 medios. Comenten por favor. A ver, fíjate acá, por favor, que vamos a ver algo chévere, ¿eh? Variación de la energía interna. Creo que podríamos colocar acá un ejemplo, ¿no? A ver, un ejemplito aquí. Muy bien. Variación de la energía interna, ¿ya? Stalin. Por acá, Rubí, Carlos, mira, variación de la energía interna. Para esto voy a colocar de esta forma una dependencia gráfica de la presión respecto al volumen, ¿ya? Tengo la presión, tengo el volumen. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ubicar un punto cualquiera en la gráfica. Este puntito, donde acá está la temperatura inicial, como la ves también, hay un volumen inicial y una presión inicial, ¿no? Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial. ¿Me puedes decir, por favor, cuánto vale la energía interna inicial? Si fuera un gas monotómico, la energía interna inicial sería 3 medios de NR, temperatura inicial, o 3 medios de pavo inicial. Pero este es un gas monoatómico, ¿verdad? Comenta, por favor. Comenten todos. Y si fuera un gas diatómico, ¿cómo sería gas diatómico? Gas diatómico. La energía inicial sería 5 medios de NR, temperatura inicial, 5 medios de pavo inicial. Pero no sabemos qué tipo de gas es. En realidad no sabemos qué tipo de gas. Yo he colocado por colocar, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué es la variación de la energía interna? Hasta ahora ya he calculado la energía interna inicial. Ocurre que ahora el gas empieza a cambiar. Y ahora, al cambiar, tendremos por acá un volumen final, una presión final y una temperatura final. Muy bien. Presión final, volumen final, temperatura final. Ahora la pregunta es, cuando yo voy de este estado inicial a un estado final, a esa línea o esa curva, ¿cómo se le llamaba? A ver, hijo, cuando tú vas siguiendo toda esta línea, ¿cómo se le llama esta línea? ¿Qué nombre recibe? ¿Cómo se le llama? No. Se le llama proceso termodinámico. Muy bien, Rubí. A esa curva se le llama proceso termodinámico. Muy bien. Y acá puedo encontrar nuevamente la energía final. Mira, ve. Energía final. Oye, 3 medios de NR, temperatura final, o 3 medios del pavo final, ¿verdad? Comenta, por favor. Quiero que lo restes. Réstalo, por favor. Tú sabes que cuando restas, lo que se repite se factoriza, ¿verdad? Y mira, a ver, la variación de la energía interna, escúchame por favor, la variación de la energía interna, ¿qué ocurre con la variación de la energía interna? La variación de la energía interna no depende de quién, no depende
del proceso seguido. No depende del proceso seguido. Pero sí de los estados inicial y final. Va a depender del estado inicial y del estado final. Por lo que la variación de energía interna se va a calcular energía final menos energía inicial. Así voy a determinar lo que es la variación de energía interna. O sea, solamente depende del estado inicial y el estado final, como lo acabamos de ver, ¿no? Para un gas monotómico, ¿cómo voy a calcular la variación de energía interna para un gas monotómico? Mira por acá. Si fuese un gas monotómico, gas monoatómico, ¿qué es lo que me va a salir? Rapidito, resten, por favor. Hijo, ayúdame a restar. Ayuya, resta, por favor, él con él. Si tú lo restas, ¿qué me sale? La variación, final menos inicial. ¿Qué te sale? 3 medios de NR, variación de temperatura, que viene a ser temperatura final menos temperatura inicial. Resten, ¿sí o no? Si yo resto, factorizo el de acá, qué chévere. Sí, acá, mira, hijo, acá. Acácito, 3 medios. Hay que restar. Y no me queda más que colocar pavo final menos pavo inicial. Comenten, por favor. ¿Ha visto? Y lo mismo voy a hacer si fuese un gas diatómico. ¿Y cómo sería para un gas diatómico? Al toque. Acá le pongo gas diatómico, o sea, similar. Gas diatómico. Vamos a colocar en el caso de un gas diatómico. ¿Cómo sería un gas diatómico? La variación de energía interna, 5 medios. NR, variación de temperatura, o 5 medios del pavo final menos el pavo inicial. Así sería, ¿verdad? Pavo final menos pavo inicial. Qué lindo, ¿no? Mira lo que hemos obtenido. La resta de los pavos. Final menos inicial. Ya está. Sigamos. Hemos obtenido entonces cómo calcular la variación de energía interna, ¿no? Restando la presión final con la presión inicial. Y naturalmente el área me representa lo que es, tú ya sabes lo que va a representar el área, ¿no? El área representa, ¿qué representa el área? Representa pues el trabajo desarrollado por el gas. No te olvides, ¿ah? A ver, vamos a ver lo que dice el problema número 6. Al toque la 6. Miren la 6. Quiero que leas el problema número 6 y empieces a darte cuenta. Todavía no hemos hablado de un proceso adiabático o un proceso isobárico. Todavía no. No es necesario todavía que conozcamos que es un proceso isobárico o adiabático. Lo que yo quiero que tú veas es lo siguiente. Un mol de gas inicial está a una temperatura inicial de ¿cuánto? La temperatura inicial de ¿cuánto? El gas ideal presenta, ¿qué presenta, por favor? Una temperatura inicial de ¿cuánto? Una temperatura inicial, acá le voy a poner 300 Kelvin. ¿Así dice? Comenten, por favor. Temperatura inicial 300 Kelvin. No, profe, dice 27 grados Celsius. Ya hemos hablado. Para convertir de Celsius a Kelvin, le sumo 273. 273 más 27 me sale 300 Kelvin. ¿Qué más? El gas se expande hasta que el volumen sea 20 litros.
luego adiabáticamente hasta recuperar su temperatura inicial. O sea, el gas, acá viene. Ahora, el gas se expande, ¿verdad? Duplicando el volumen, pues, porque inicialmente el volumen era 10. Duplicando el volumen. Duplicando el volumen. ¿De cuánto a cuánto? De 10 litros a 20 litros. ¿Qué más? Luego adiabáticamente. Luego adiabáticamente. Su profesor, ¿qué es adiabático? Todavía no hemos estudiado, profe. Tampoco hemos estudiado qué es isobáricamente, ¿no? Lo único que nos dice, el gas se expande isobáricamente hasta duplicar el volumen. Luego, adiabáticamente, hasta que ¿qué? Su temperatura es igual a la temperatura inicial. O sea, 300 Kelvin. Comentarios, por favor. A ver, acá dice, el volumen inicial del gas es 10 litros. Se expande hasta que el volumen es 20 litros. Si se expande de 10 a 20, ¿qué ha ocurrido? Duplicando su volumen, ¿no? Chuñas, no vino raro. Comenten, por favor. Comenten. ¿Estamos de acuerdo ahí? Comenten. Digan, por favor, dilo. Dice de nuevo, un mol de un gas ideal está inicialmente a una temperatura de 27, un volumen de 10. El gas se expande, le dijo. Se expande a presión constante hasta llegar a un volumen de 20. Luego adiabáticamente hasta recuperar su temperatura inicial. O sea, finalmente su temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial. ¿Estamos de acuerdo? Comenten, ¿sí? A ver, de nuevo. Mira lo que dice. Un mol de un gas ideal está a una temperatura de 27 grados Celsius. O sea, en Kelvin es 300 Kelvin. Y un volumen de 10 litros. El gas se expande a presión constante hasta llegar a un volumen de ¿cuánto? Hasta llegar a un volumen de ¿cuánto? De 20 litros. Si inicialmente era 10 litros y ahora es 20 litros, ¿qué ha ocurrido con el volumen? Se ha duplicado. Por eso que le he puesto acá, el gas se expande hasta duplicar el volumen. Luego, adiabáticamente, hasta que finalmente su temperatura recupera su temperatura inicial. O sea, quiere decir que la temperatura final va a ser igual a ¿cuánto? A la temperatura inicial, porque dice recupera. O sea, finalmente recupera. Quiere decir que la temperatura final es igual a la temperatura inicial. Comenten. Matemáticamente es como decir finalmente. No. A ver, un proceso adiabático es en el cual, ahorita vamos a hablar de adiabático, ¿eh? ¿Qué es un proceso adiabático? Solamente dice, luego se expande adiabáticamente hasta recuperar su temperatura final, perdón, su temperatura inicial. Comenten. Lo único que yo quiero es que tú veas que inicialmente estabas a 300 Kelvin y al final de todo el proceso, de haber llevado todo un proceso, ¿ya? ¿Qué ocurre? Su temperatura final va a ser ¿cuánto? 300 Kelvin. ¿Cómo se grafica esto? Miren esto, ¿eh? Acá bien. Aunque no es necesario que nosotros reconozcamos la gráfica, ¿no? Acá lo voy a colocar. Miren esto, ¿eh? Presión, volumen. Acá inicialmente teníamos 300 Kelvin. Se expande adiabáticamente. Y finalmente se expande adiabáticamente.
Entonces, la gráfica sería más o menos así, pero todavía no hemos visto, pues. O sea, todavía no hemos visto lo que es la dependencia gráficas de un proceso adiabático, un proceso isobárico, todavía no. Entonces, como todavía no hemos visto eso, solamente quiero que usted vea dónde empieza y dónde termina en cuanto a las temperaturas. ¿Qué dice acá de nuevo? Un gas presenta una temperatura inicial de ¿cuánto? 300 Kelvin. Va a ser todo un proceso hasta que finalmente recupera su temperatura inicial. Quiere decir que la temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial. Comentarios. Comentarios. Dilo, por favor. Rubí, Anthony, Jenny, Ariana, Slim. Comentarios. Quiero comentarios, por favor. ¿Ah? Profe, no le entiendo. Tienes que decir, pues. Comentarios, por favor. Repito. A ver, Stalin, de nuevo. El gas presenta una temperatura inicial de 300 Kelvin, ¿verdad, Stalin? Después sufre una expansión. De esa expansión, finalmente se expande adiabáticamente hasta que... Allá, muy bien, Stalin. Oye, Stalin, tú me haces repetir por gusto. Ya le entendí, profe, ya, bueno. ¿Cómo se calcula la variación de la energía interna? Dice que la variación de la energía interna no depende del proceso, solamente depende del estado inicial y del estado final. Por eso que la variación de la energía interna se calcula como que para un gas monotómico 3 medios de ratón y para un gas diatómico como 5 medios. ¿Me está escuchando, verdad? Profesor, pero no me dicen qué tipo de gas es. Es que la variación de energía interna es directamente proporcional a la variación de ¿qué? De temperatura. Pues. Yo te pregunto, Stalin, ¿cuánto vale la variación de temperatura? Si iniciales 300 y finales 300, ¿cuánto varió la temperatura? La variación de temperatura, sí o no, sería 0. Esto, ¿debido a qué? Debido a que la temperatura final, debido a que la temperatura final es igual a la temperatura inicial. Pues. Si la variación de la temperatura vale 0, quiere decir entonces que la variación de la energía interna vale ¿cuánto? La variación de la energía interna también vale ¿cuánto? 0. ¿Ha visto? Quiero que me intente resolver el problema 7, Stalin. Repito. Por favor. Problema 7. En el interior de un cilindro se encuentra 4 moles de un gas diatómico a 300 Kelvin. Luego se expande isotérmicamente para que luego a volumen constante aumentara a una temperatura final de 500 Kelvin. Determine la variación de energía interna que experimente en todo el proceso. Volvemos a insistir. La variación de la energía interna no depende del proceso. ¿Estamos de acuerdo, hijo? No depende del proceso. ¿De qué depende? Depende del estado inicial y depende del estado final. ¿Cómo se calcula la variación de la energía interna? Oye, la variación de la energía interna para un gas monotómico será 3 medios y para un gas diatómico 5 medios de NR por variación de temperatura. En este caso, en el problema número 7, ¿de qué tipo de gas se trata? Diatómico. Es un gas diatómico el problema número 7. Entonces vamos a colocar por acá el tipo de gas. Gas diatómico. ¿Eh? La variación, primero. ¿Cuál es la temperatura inicial del gas diatómico? Se trata de un gas diatómico. Se trata de un gas
diatómico. Diatómico. Esto es muy importante, ¿no? Porque ya sabemos el tipo de gas, ¿no? Pero a una temperatura inicial de ¿cuánto dice? 300 Kelvin. Después de varios procesos, ¿cuánto vale su temperatura final? Su temperatura final es 500 Kelvin. Muy bien. Ahora sí te voy a preguntar, hijo. Mira, ya conocí la temperatura inicial y ya conozco la temperatura final. Necesito saber cómo se calcula la variación de la energía interna. La variación de la energía interna para un gas diatómico, sí o no, es 5 medios de NR variación de temperatura. Tengo que reemplazar cada uno de ellos. 5 medios. ¿Cuánto vale el número de moles? Dice que hay 4 moles. R vale 8,31. Y la variación de temperatura viene a ser la resta. ¿Y cuánto es la resta? La variación sería 200, ¿no es cierto? Comenten que es temperatura final menos temperatura inicial. La resta. ¿Cuánto sale esa operación? Tenemos calculadora en la mano, ¿ya? Sería 5 por 4, 20. La mitad sería 10. 8,31. Por 10 sería 83,1. Por 2, 8 por 2, 16. Sería 16.620, ¿no? 16.620. Pero como queremos en kilo, entonces sería 16,62 kilojoules. Comenten, por favor, coméntenlo. Comenten. Sí, OBIS. Trabajo desarrollado por el gas. Quiero que veas tú el problema número 8. Todos con el problema 8. Arrancamos con la 8. ¿Qué dice el problema número 8? Dice, hay una dependencia gráfica. Me piden el trabajo realizado por el gas en todo el proceso. ¿Cómo se calculaba el trabajo del gas en todo el proceso? Como el área, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Era el área. Entonces, voy a colocar acá para ver qué es lo que tenemos por aquí. Pues. Hay una dependencia gráfica de la siguiente manera, ¿no? Presión, volumen. Acá tengo el inicial, donde el volumen vale V sub 0, y acá tengo la presión P sub 0. Y acá hay una temperatura T sub 0. Acá no sabemos cuánto vale este volumen final, pero acá sí, pues, la temperatura es 2T sub 0. Yo necesito encontrar, para calcular el área, para hallar toda esta área, porque el trabajo es el área, ¿no? Me piden todo el área, porque me piden todo el trabajo. Para calcular todo el trabajo, necesito saber cuánto vale el volumen final. Comenten, por favor. Dilo, Stalin. Porque el trabajo es el área bajo la curva. Si acá le llamo el estado A y acá le llamamos el estado B, ¿qué se va a cumplir en relación a los estados A y B? ¿Alguien me puede decir que se cumple? Yo necesito saber el volumen en el estado B. Tengo que relacionar presión, volumen, temperatura, ¿verdad? Por eso me dan de dato lo que es la temperatura final. Entonces voy a poner acá presión en A, volumen en A, temperatura en A, presión en B, volumen en B, temperatura en B. Yuya, Stalin, ayúdame a reemplazar. La presión en A es P sub 0. El volumen en A, B sub 0. Y la temperatura en A, T sub 0. Ahora nos vamos al punto B. La presión en el punto B,
P sub 0. El volumen no lo conozco. La temperatura en B, 2T sub 0. Rápidamente te das cuenta que se cancela presión, volumen, no, temperatura. Pasa arriba y el volumen final es igual a 2 veces el volumen inicial. Comenten, por favor. Este volumen final es 2 veces el volumen inicial. Ahora sí, el trabajo del gas es igual al área. A ver, ¿quién me dice cuánto sale toditita esa área? La base por altura. Y la base, la resta del con él, me sale B sub 0. Y la altura P sub 0. Y el área es P sub 0 por B sub 0. Tu respuesta, ¿no es cierto? Dime, hijo. ¿Cuál es el estado C? Acá. No, no le hemos contado porque no conocemos más datos. Hasta el estado C. Este es el estado C. Que no sé cuánto vale. El área siempre es con respecto a la horizontal. Así sea la curva que venga por acá abajito, de más curvas, siempre con respecto a la horizontal. Por ejemplo, a mí me pueden dar esto de acá, ¿no? Miren todos, ¿ah? Miren esta gráfica. La gráfica te pueden dar así, te pueden dar así, y te pueden dar de repente así, ¿no? O ahí nomás, o hasta ahí, ¿no? ¿Cuál es el trabajo desarrollado por el gas desde A hasta C? El área bajo la curva. O sea, todo esto con respecto al eje X. ¿Ven? ¿Entienden ahí? Pero el dato de luego se reduce su presión a la mitad, no lo consideramos. Sí, lo consideramos. Acá solamente hemos hablado. Lo único que he considerado acá, ¿qué cosa es? El estado A con el estado B, porque tengo de datos las temperaturas, ¿no? Y con estos datos puedo calcular cuánto vale el volumen final, pues. Y una vez obtenido esto, puedo hallar todo el área, ¿no? ¿Ven? Y eso es más que suficiente, ¿no? Si ustedes comprueban con el punto C, con eso pues, de repente puedo calcular la temperatura en el punto C, pero no te piden la temperatura en el punto C, pues. Solamente te piden el área bajo la curva. ¿Estamos de acuerdo ahí? Comenten. Problema número 9. ¿Qué hay en el problema número 9? ¿Qué te dicen? Un gas ideal pasa del estado 1 al estado 2 por el camino 1, 2, 3, desarrollando un trabajo B1. Y por el camino 1, 2, desarrollando un trabajo V2. Mire lo que tenemos aquí, ¿eh? Todos todititos, por favor. Todos todititos, ¿eh? Problema número 1. Proceso 1, 2, 3. Proceso, disculpen, 1, 3, 2, ¿no? Profesor, 1, 3, 2. Ya, disculpen. 1, 3, 2. Así dice, ¿no? Proceso 1, 3, 2. A ver, hijo, atiéndeme, por favor. Proceso 1, 3, 2. Acá viene. Proceso 1, 3, 2. Presión, volumen. Una sola vez. Proceso 1, 3, 2. ¿Así está el proceso 1, 3, 2 o no? A ver, comenten. Acá empieza en 1. Acá viene el 2. Y acá termina en el 3. Proceso 1, 3, 2. ¿No está en el gráfico así? 1, 3, 2. Ahora sí, ¿no? 1, 3, 2. A ver, le voy a preguntar acá.
le voy a preguntar. Acá está P sub 0, 2P sub 0, V sub 0, 3V sub 0. Me piden el trabajo en el proceso 1, 3, 2. ¿Sí o no? El trabajo es el área bajo la curva. O sea, respecto a la línea del volumen. Tengo que hallar esa área. Profesor, mira, no interesa que la gráfica esté así, no interesa. Solamente tengo que proyectar el área respecto a la horizontal, a la línea de volumen. ¿Qué figurita es esto, por favor? Coméntalo, Stalin. ¿Qué figura es? Es un trapecio. Es un trapecio. ¿Cómo se halla el área del trapecio? Esta área, esto se llama base menor. Todo esto de acá, la base mayor. Y de acá para acá, la altura, ¿no? A ver, comenta. Trabajo 1. ¿Cómo se calcula ese trabajo 1? Área. ¿Y cómo se halla el área? P sub 0 más 2P sub 0 sobre 2. Y de acá para acá la altura vale 2B sub 0. Se va. ¿Y cuánto vale el trabajo de 1? El 2 se va. Y acá me queda 3P sub 0, B sub 0. Comenten. ¿Está bien ahí? A ver, comenten por favor. Base menor, toda la base mayor, y esto es la altura, ¿no? Trapecio, ¿verdad? Trapecio. Ya calculé el trabajo en el proceso 1, 3, 2. Pero me dicen por el camino 1, 2. Ahora le voy a poner proceso de dónde a dónde. 1, 2. ¿Cómo es el proceso de 1, 2? ¿Dónde está el proceso 1, 2? Si tú te das cuenta del proceso 1, 2, oye, proceso 1, 2 está recto, ¿no? Acasito, profesor, 1, 2. Empieza con un volumen inicial B sub 0 y termina con un volumen final 3B sub 0. Y acá P sub 0. Ah, ¿qué te parece? Y lo que tengo que hallar a continuación es el área. ¿Cuánto vale esa área, por favor? De 1 a 2. ¿Cuánto vale ese área? Y esto sería el trabajo 2. Sería la base 2 y arriba P sub 0. O sea, sería 2P sub 0. B sub 0, ¿no? P sub 0, B sub 0. ¿Pero qué te piden calcular? Te piden la relación de esos dos trabajos. Piden trabajo de 1 sobre trabajo de 2. ¿Y cuánto es la división de él con él? ¿Sí o no? La división sería 1,5. Comenten, por favor. Siguiente, problema 10. ¿Qué tenemos en el problema número 10? En el problema 10 tenemos un émbolo, ¿qué más? De 10 centímetros, un cilindro que contiene un gas. Acá lo voy a dibujar. Cilindro. Comenten, por favor. Ahí tenemos el cilindro. Aquí hay un émbolo. Ya está. Y por acá tenemos un peso. Un peso que vale ¿cuánto? 900 newtons. Y dentro tenemos un gas. Un gas. Un gas. Muy bien, ahora te voy a explicar. Cuando hablamos de gases, ahí es donde nosotros debemos entrar a tallar a lo que es la presión atmosférica. Porque si no hubiera presión atmosférica, el gas se expande, pues se va, ¿no? Pero como hay presión atmosférica, entonces lo que va a ocurrir es que el gas
se tiene que igualar a la presión atmosférica para que no se pueda mover, pues. Pero este peso que hemos colocado dice que vale ¿cuánto? 900 newton. Ah, ¿qué te parece? Hemos visto hidrostática. Y él tiene un área, pues. Acá lo voy a poner. Miren lo que vamos a decir. ¿Eh? Miren lo que vamos a decir. Acá está el peso y acá voy a colocar la tapa del émbolo. Mira, para que nunca te olvides. ¿Eh? Acá viene la tapa que tiene un área. Área. ¿Ha visto? ¿Cuánto vale el área, por favor? 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese es el área de la tapa. No, profesor, dice 10 centímetros. Es que un centímetro es 10 a la menos 2. Centímetro cuadrado sería 10 a la menos 4 metros cuadrados. Comenta, por favor. Coméntalo. ¿Sí? ¿Se entiende? Dilo. Hay dos formas de resolver el problema bien sencillo. Uno es calculando la presión y otro calculando lo que es la fuerza. Entonces, ya tengo el área de la tapa y acá viene la atmósfera. Mira, ve, esta es la atmósfera. La atmósfera. Presión atmosférica, ¿ve? ¿Cómo se calculaba la presión? Se supone que si esta atmósfera actúa sobre la tapa, tiene que ejercer fuerza. Y esta es la fuerza de la atmósfera. ¿Ha visto? Pero ¿se puede calcular esa fuerza que ejerce la atmósfera? Sí, porque la presión es la fuerza de la atmósfera sobre el área. Ah, pero te voy a preguntar acá. ¿Qué te parece si esta área lo mando a multiplicar? ¿Cuánto vale la presión atmosférica, por favor? ¿Alguien me puede decir? Dice que vale 10 a la quinta pascales. Te lo voy a colocar acá. 10 a la quinta por el área, que vale ¿cuánto? 10 por 10 a la menos 4, es lo mismo decir 10 a la menos 3. Dime, ¿cuánto vale la fuerza de la atmósfera, por favor? ¿Me pueden decir? A ver, hijo. Hidrostática. ¿Cuánto sale, por favor? 100 newton, no te olvides. ¿Eh? Entonces, ¿qué tenemos por acá? De nuevo, voy a dibujarlo por acá, para que tú te des cuenta nada más. ¿Eh? Acá está el émbolo, acá está la tapa y acá está la atmósfera. Fuerza de la atmósfera, no te olvides. ¿Eh? Cuando se trata de gases, hay que colocar la fuerza de la atmósfera. Entonces, como forma práctica, ¿no? ¿Cuánto vale el peso de la tapa? 900. ¿Cuánto nos salió la fuerza de la atmósfera? Me salió de acá 100, ¿verdad? Fuerza atmosférica, 100. ¿Qué dice? Dice que se expande lentamente. El gas se expande lentamente. ¿Cuánto se expande? 30 centímetros. Yo te pregunto, para que el gas pueda expandirse, la fuerza del gas, ¿cuánto tiene que ser, por favor? Comenta. Para que se expanda lentamente, ¿sí o no? La fuerza del gas y estas dos fuerzas, ¿cómo tienen que ser? Comenta, hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuánto vale la fuerza del gas? ¿Cómo se expande lentamente? Lentamente. ¿Qué decimos? Fuerza hacia arriba y fuerza hacia abajo. ¿Cuánto vale la fuerza del gas? 1000 newton. Comenten, por favor. Estilo. ¿De qué significa? De la distancia. Se expande, pues.
Acá dice, ¿ah? La cantidad de trabajo desarrollado por el gas cuando el pistón sube. ¿Cuánto dice que va a subir? 30 centímetros. El pistón sube 30 centímetros. Así dice, comenta por favor. Comenta, el pistón sube 30 centímetros. Comente. Dilo, por favor. ¿Cómo se calcula el trabajo del gas? El trabajo del gas simplemente se va a calcular como la fuerza del gas por la distancia. ¿Cuánto es la multiplicación de él con él? ¿Sí o no sería 300 joules? Comenten, por favor, comenten. Bueno, ahí nos quedamos, ¿ya?